Greetings. Saludos de parte de His Nearness America. Somos una extensión de la gracia de Revive Nations en la nación de América. Como muchos ya saben, nuestro padre espiritual, el profeta Shaiju Matthew, recibió una visión y un llamado audible de parte de Dios referente al avivamiento que está por venir en la región de California. Los años pasados atrás, hemos estado llamando a las personas a reunirse en oración y búsqueda del rostro de Dios por este avivamiento. Y el domingo pasado tuvimos el honor y privilegio de tener nuestro profeta y ministrar el latido del corazón de Dios y su voz en medio de nosotros. Tuvimos una representación de 7 diferentes estados en América, como personas hambrientas reunidas para oír. Cuando el hombre de Dios comenzó a responder una pregunta hecha por una querida hermana, mientras él desenvolvía esa respuesta, todos comenzamos a ver ese fuego de avivamiento del Espíritu Santo, como comenzaba a tocar nuestros huesos y las vibraciones del Señor, liberadas a nuestro espíritu. Pueblo de Dios, es una cosa el pensar de que sabemos algo y es otra cosa el verlo cuando entramos en esa dimensión. Cuando ves una mansión, se ve hermosa de afuera, pero espera hasta que alguien que ya vive ahí te abra la puerta y que te dirija adentro. Y actualmente ves las dimensiones y la belleza que hay por dentro. Después, con seguridad podrás decir, he visto esa dimensión. Y de la misma manera, pueblo de Dios, ocurrió cuando nosotros escuchábamos la voz de Dios y nos atraía a esa nueva dimensión y fuimos dirigidos al mismo corazón de Dios mientras comenzábamos a oír estas palabras de nuestro profeta. Pueblo de Dios, quiero que preparen sus corazones y sus espíritus, porque lo que están a punto de oír es la respuesta que el profeta de Dios dio la reunión del domingo pasado. Mientras comienzan a escuchar esto, quiero que sepan de que estamos siendo llevados a una nueva dimensión de entendimiento del Dios que casi no conocemos. Pueblo de Dios, prepárense y preparen, porque en un momento vamos a encontrar ese fuego de avivamiento que están a punto de tocar tus huesos. No estoy seguro si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Quisiera que me hable referente a cualquier cosa sobre el temor de Dios y la importancia y el impacto, lo precioso de esto. Es algo muy interesante. Te puedo preguntar por qué este tema te interesa. Sí, porque yo he sido consciente de que he fallado en estar en esa posición hasta muy reciente y solo estoy hambrienta por conocer más de eso y asegurarme de que mi vida está en ese lugar donde yo nunca podré olvidar para darle reverencia a Dios. Quiero de que muchas veces lo tiraba como una maleta atrás y lo jalaba conmigo. Y es por eso. Normalmente yo me pongo a llorar a la mitad del sermón, pero ahora ya me estás haciendo llorar. Yo amo esta pregunta. Yo creo que será de bendición para todos nosotros. Lo interesante es que durante esta mañana, mientras estaba meditando, el Señor
me había dado una información referente a eso, información adicional acerca del temor de Dios. No es una sorpresa de que haga esta pregunta. Tienes que oír su perspectiva, pueblo de Dios, y entender de que esto también es un reflejo de la iglesia en América. Sabes que yo no me gusta aparentar ser súper santo, donde no tengo compasión para las personas. Yo recuerdo, quizás hace 30 años o 20 años, yo estaba muy joven en el Señor, muy apasionado por el Señor. Y había un hombre de Dios que estaba haciendo ciertas cosas y yo me molesté y estaba muy celoso por el Señor y lo comencé a juzgar. Y yo escuché que el Espíritu Santo me dijo, Shaiju, si yo remuevo mi mano de ti, harás peor de lo que Él está haciendo. Ese día yo decidí que nunca me voy a unir a esos de la iglesia que parece ser que aman el juzgar a las personas. Que él está equivocado, no tiene el pantalón bueno, su falda está muy corta, no está sonriendo lo suficiente, no está parado bien. Esta se ha vuelto la cultura de la iglesia. Está tan enredados en las apariencias. ¿Será que las apariencias importan? Otro extremo en el cual podemos entrar es el decir, no me importan las apariencias, solo me importa Dios. Pero tienes que entender que la Escritura también dice de que Dios ve tu corazón y el hombre ve tu apariencia. Significa que lo único que el hombre puede hacer es ver tu apariencia. Al menos de que vives en un mundo donde no hay humanos, no te necesitas preocupar por las apariencias. Es por eso que las Escrituras dicen, huye de la apariencia de la maldad. Muy interesante. Las versiones han como diluido las versiones, pero si vas a la Reina Valera dice, huye de la apariencia, no la maldad en sí. La mayoría de las personas nunca verán a Jesús. El único Jesús que van a ver es a ti. Estoy construyendo un contexto a esta pregunta. Ya voy a llegar allá. ¿No quieres ser un Jesús que está lanzando piedras antes de que los otros lancen las piedras? Y por eso Jesús, con tanta misericordia, dijo, los que no tengan pecado, que ellos tiren la primera piedra. Por un largo plazo de tiempo, el cristianismo americano se miraba muy religioso. Entonces, por eso Dios trajo una nueva generación de iglesias que amaban tanto a Jesús, que yo amo y aprecio, y comenzaron a hablar acerca de la gracia, gracia, gracia. Tenemos que demostrar gracia, mostrar gracia. Fue muy interesante al comienzo, pero lentamente y seguramente esa teología de gracia se convirtió en algo muy resbaloso y yo miraba cómo buenos pastores, ahora que ya se habían ido al extremo donde solo el hablar del infierno, ellos decían de que el cielo es solo un metáforo. Y solo nos podemos sentar y decir sorprendidos qué es lo que está ocurriendo. Una iglesia que comenzó en el buen camino, pero solo se enfocan en una teología y ahora comienza a desequilibrar el barco y el agua comienza a entrar. Por eso esta pregunta es tan crítica. Yo les digo, yo creo en un Dios que me envió a ti hoy día. No puede ser una pregunta accidental. Cada pregunta será dirigida por el Señor, aún sin tu conocimiento. Entonces, tenemos que entender de que cualquier teología que nos da tanta libertad y no tiene
límites claros. No es de parte del Señor. Definitivamente no del Señor. Yo les voy a explicar por qué. Simplemente porque aún en el jardín del Edén vemos de que había límites. Había un árbol que no estaban supuestos a tocar. Todavía había un cerco que Adán y Eva podían ser echados de ahí. Y un ángel con espadas que guardaban ese lugar decían no entrarán. Aún en el jardín del Edén habían límites. Habían límites. Y así es como lo interpreto. No puedes ser un pájaro y decir yo necesito tanta libertad, necesito toda la libertad. Y ahora ese pájaro libre ahora quiere más libertad y no límites. Y ahora comienza a tirarse al agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver a este pájaro que tenía tanta libertad, ahora se está ahogando en el agua. Porque con tanta libertad, él todavía tenía sus límites. Como un pez en el agua. Y diga, ¿por qué me tengo que quedar en esta agua? Yo necesito libertad. Yo necesito tener la libertad de irme a la tierra si yo quiero. Está bien. Pero este límite puesto por tu Creador no es porque Él te odia, pero porque es para tu protección, es para tu seguridad. Entonces, ese entendimiento es muy importante en el cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Cuando hablamos de la gracia y la libertad, no es sin límites, no es sin líneas. Sí, los que están en Cristo tienen libertad. Hay libertad, no hay condenación. Pero tienes que entender ese versículo de manera correcta porque es un versículo de que muchos lo usan liberalmente. Dicen que en Cristo no hay condenación. Ahora ese versículo puede ser usado para decir, bueno, ahora como sos salvo, no importa lo que hagas, te puedes salir con las tuyas. Esa es una explicación extrema. En Cristo no hay condenación. Pero yo quiero ser muy cuidadoso al explicarlo porque no quiero salir como para desanimarlos o para que piensen cómo voy a vivir una vida sin pecado. La diferencia está en que una oveja, cuando cae en el lodo, esa oveja constantemente está clamando, diciendo yo quiero salir de este lodo, y llora. Comienza a clamar hasta que el pastor localiza a esa oveja en el lodo y la saca. Ahora, con todo ese lodo, él carga a la oveja en sus hombros y lo lleva a un lugar seguro. Pero, si ves a un cerdo, ese cerdo le gusta estar en ese desorden. Si el cerdo entra en el lodo, vas a ver de que él no quiere salirse del lodo. Él se queda en esa suciedad. Él ama el lodo. Lo puedes llevar a tu casa, le puedes dar un baño con agua caliente, lo puedes perfumar, aún le puedes poner un anillo de diamante y después lo sueltas. Y se va a ir directo a ese mismo pozo del lodo de donde lo sacaste. No importa cuánto maquillaje tan caro que le pongas o qué tan hermosos son esos aretes que le pones. Ese cerdo ama ese lodo. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios que está en pecado y que todavía está en Cristo. Entonces ese hijo de Dios constantemente está clamando, Señor, sácame de aquí. En Cristo no hay condenación. Ahora, ¿cómo sabes si estás en Cristo? No porque eres perfecto, no porque eres sin pecado, pero si estás en Cristo, tu espíritu sigue clamando, diciendo, Dios, a mí no me gusta esto, no quiero estar aquí, no quiero estar viendo esta basura, no quiero
comportarme de esta manera. El Espíritu de Dios, así es como sabes si estás en Cristo. Y porque estás en Cristo no hay condenación. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora que yo he sentado esa base, les quiero ayudar a entender el temor de Dios. Ahora, lo que yo les estoy enseñando los va a ayudar a acelerar tu caminar con Dios. Esa es la belleza de Dios. Esto no va a ser algo que te va a detener. Es algo fuera de tu alcance. No es algo fuera de tu mano. Pero te va a ayudar en tu caminar con Dios. La perspectiva es todo. Ahora ves a un hijo de Dios que está tratando de entender esa teología de la gracia y amor. Y creces en la iglesia y creces yendo a la escuela dominical y oyes la palabra Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero en la mente de estos hijos que entienden de que Dios es amor, él interpreta Dios es amor como el amor que ellos ven entre su madre y su padre. Y la mayoría de ellos definen el amor como cuando su papá recordaba su cumpleaños y les compraba un regalo. Muchos de nosotros, nuestra definición del amor es a través de una perspectiva humana. O puedo llegar al extremo de decir que la perspectiva del amor que nosotros tenemos es a través de un foco quebrado del toque que hemos tenido de un humano, que venimos a un padre como un hijo. Y ahora cuando pensamos en Dios, siendo que Él es amor, siempre estamos pensando en alguien como un Santa Claus que siempre viene con regalos y muchas maneras de ver distorsionada. Y es ahí cuando llegas a la conclusión de que no hay infierno y tal mentira del enemigo. Si verdaderamente quieres entender que Dios es amor, ¿cómo explicas que Dios es amor? Y imaginas la plenitud de que Él es. Yo estaba orando sobre este asunto y el Señor me comenzó a mostrar el amor de Dios es puro. ¿Ok? Quiero que recuerden. Dios es amor. Y el amor de Dios es pureza. La pureza, lo puro, es igual a la santidad. Dios es amor. Y estamos viendo a Dios. El amor de Dios es puro. Y la pureza de Dios significa la perfección de Dios. La perfección es la santidad. Esa versión sin adulteración de quién Él es. Cuando entendemos a Dios, tenemos que entender esta parte de Él. Eso significa de que Él no puede tener pecado en Él. No hay pecado. Es perfecto, es santo. Ahora, entendemos que Dios es amor. Quiere decir que su compasión no tiene fin. Pero aunque su compasión no tiene fin, Él todavía es perfecto, santo. La manera que su amor viene a nosotros no es al aceptar nuestro pecado, ¿ok? La manera que su amor viene a nosotros es al crear un puente para que nosotros podamos alejarnos del pecado y venir hacia Él. Ese puente es Cristo Jesús. Una vez más, Dios, quien es amor, también es santo, también es perfecto. La manera que Él permanece siendo santo y lleno de amor no es al dejar su santidad
y comprometiéndose y ajustando nuestro pecado. Pero la manera que Él hace eso es permitir que Jesús muriera por nosotros para que Él se convirtiera en ese puente y cualquiera que crea en Él puede cruzar al lugar de santidad en Él. Ahora, esa santidad viene sobre nosotros por medio de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Ahora, dejemos eso a un lado. Ahora, enfoquémonos en Jesús. Cuando Jesús vino, tenemos acceso al Padre. Ese mismo Jesús se para ahí y dice, un momento, yo me estoy yendo. Si yo me quedo con ustedes, no será una ventaja para ustedes. Si Jesús hubiera permanecido, no hubiera sido una ventaja. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Me voy para enviarte a un ayudador, el Consolador. Su nombre es el Espíritu Santo. Y ahora Él nos dice algo del Espíritu Santo. No lo entristezcáis, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora aquí es cuando se convierte emocionante. Vemos al Padre que nos ama tanto, que nos da Jesús, para que a través de Jesús podemos venir al Padre. Y Jesús también introduce al Espíritu Santo y Él dice, un momento, no puedes jugar con Él, no lo puedes tomar. Tienes que recordar que no lo puedes entristecer o pecar contra Él porque no será perdonado. No solo está diciendo te perdono y te amo, pero le está diciendo que a través del Espíritu Santo yo quiero que ahora te consagres todos los días. Ven a Él todos los días. Purifícate en la sangre de Jesús todos los días. Viene a Él por gracia, misericordia y favor. Ahora, esta es la plena verdad. No solo para con Jesús nos ama, Jesús nos da gracia, Jesús es, ¿lo saben? Tenemos misericordia en Él, Jesús. Y un nuevo creyente viene a la iglesia emocionado y dice, wow, qué cool. Y no lo introduces al Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu Santo dice, bueno, yo no estoy aquí para que puedas permanecer en tu pecado. Yo estoy aquí para sacarte de ese pecado. Yo estoy aquí. Te mostraré compasión a través de Cristo. Tienes misericordia, tienes compasión, pero yo estoy aquí para hacerte saber de que ahora estás siendo preparado para ser la novia de Cristo. Dios mío. Y la novia de Cristo no puede ser insensata. La novia de Cristo tiene que ser sabia. Ahora ves a dónde la iglesia necesita ese balance. Cristo viene a nosotros, nos da compasión y el Espíritu Santo ahora nos toma y nos prepara para parecernos a esa novia que Cristo merece. Para convertirte en esa novia que Cristo merece. El Señor Jesús no está viniendo a casarse con una novia que tiene muchos novios. Él no viene a buscar una novia que está enamorada con el mundo. En su compasión, en su misericordia, el Espíritu Santo todavía nos está purificando. Todavía nos está llamando aún más profundo. Todavía nos llama. De hecho, ¿será esa la razón por la cual de todo lugar en el cual podés estar, el Señor se aseguró de que estuvieras escuchando esta voz hoy día? Porque Él todavía está haciendo lo mismo. A través de esta enseñanza, de la pregunta de esta querida hermana, el Señor está diciendo, yo no quiero de que solo me veas, quiero que seas como yo. ¿Qué es el ser como Él? ¿Qué es el ser como Él? ¿Qué es el ser como Él? En Él no hay tinieblas. En Él no hay pecado. En Él no hay oscuridad. Él es el juez perfecto. Se lo voy a poner de esta manera.
La iglesia hoy día ha entendido y aceptado al Dios Padre, Dios quien es el Padre. Pero ese es solo un lado de Él. El otro lado es que ese mismo Dios que es el Padre, Él también es tu Rey. Él es el Rey de Reyes. Y lo que no nos permite ver el poder del reino es porque no entendemos el reino. Entonces sí, tu Padre es alguien que te ama, pero también el hecho de que tu Padre también es un rey. Entonces, hablando de acceso, tienes acceso porque Él es tu Padre, pero en la manera de cómo te presentas a su presencia, todavía tienes que recordar que Él es el Rey. Ese balance tenemos que sacarlo, porque hay ciertas cosas que Dios no te puede dar hasta que no crezcas a ese lugar de entendimiento de quién Él es como Rey. Por ejemplo, lo quiero tratar de simplificarlo. Imagínate que yo fuera un rey y yo tengo un reino y tengo un hijo y tiene 4 años, bueno, ahora 5. Imagínate que él viene a mí y me dice: papá, también yo quiero reinar. El Padre en mí dice: sí, hijo, tú también reinas, yo quiero de que reines. De hecho, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Pero también al mismo tiempo, yo tengo que recordar de que no puedo darle todo a Él, porque Él no está listo. Él no ha crecido todavía a ese lugar. Todavía no ha llegado a ese lugar donde Él ha madurado y que Él pueda gobernar la tierra. Solo porque yo soy su padre, si yo le voy a conceder eso, probablemente lo voy a destruir. No se lo puedo dar, porque sí, yo soy su padre, pero también soy un rey. Como un rey, ahora yo tengo que enviarlo a cierto lugar para entrenarlo en los asuntos de guerra, los asuntos de economía, los asuntos de gobernar, los asuntos de cómo él tiene que tratar a los sujetos. Todo esto él tiene que aprender. Ahora imagínate que este hijo dice: no, yo no quiero hacer todo eso, yo no quiero ese entrenamiento. Simplemente dame este reino. Tenemos que entender que en ese momento el rey lo ve y dice: es mi hijo, pero mi justicia me dice de que no puedo. Él tiene que entender de que sí, yo soy su padre, pero algunas cosas no pasan a ser automáticamente a él, porque él tiene que entrenarse a llegar a ese lugar. Y es por eso que el apóstol Pablo habla acerca de eso. Dice: como un hijo, cuando él no ha madurado, él es como un esclavo. Es igual a un esclavo, porque todavía no ha sido entrenado en las maneras que él tiene que haber un entrenamiento. Ahora, la parte donde Dios entrena es lo que nosotros tenemos que entender, y eso abrirá las puertas a nosotros, abrirá las cosas a nosotros. El Padre, Dios, nos ha dado compasión, gracia, bendiciones y amor. Pero cuando comenzamos a entender que Él es el Rey, entenderemos de que sí, Él es mi papá, pero también es el Rey. Entonces yo no puedo presentarme a su presencia con manos vacías. ¿Lo ven? Porque si solo ves a Dios como un padre, entonces dirás: no me importa, Él va a entender. No. Pero también es el Rey, y es por eso que Él escribió sus leyes. Él quería
que las conocieras, y las escribió en el libro de Deuteronomio. Nadie se presentará a mi presencia con manos vacías. Ese no es un dicho de un padre, es el dicho de un rey. Él no tiene miedo de explicar que yo tengo ciertas expectativas de parte de mi pueblo. Es por eso que Dios no se avergonzó al decir, hey, 10%, tráedlo a mi casa, ponlo aparte. Él tiene una expectativa del dinero en el cual Él te ha bendecido. Ese es el lado del rey de Dios. Ahora, la iglesia hoy día conocemos a Dios como Padre, pero ¿conocemos las expectativas de un rey? Ahora, el conocer las dos partes de Dios. Sí, Él es el creador y Él es el juez. Esto es lo que le permite a Dios, que el Dios que creó el cielo y la tierra, un día, la palabra de Dios dice, esta tierra pasará como una flor, se marchitará. ¿Cómo? ¿Cómo será que esta tierra será destruida? Un día, toda esta tierra será destruida. ¿Cómo es posible? Porque Él es el creador y el juez. Él es capaz de ver y decir, esto es lo que yo creé al mundo con este propósito, pero el mundo no está viviendo las expectativas. La primera vez Él la juzgó con agua. Después Él puso el arco iris y dijo que nunca más la destruiré con agua otra vez. Pero la próxima vez, cuando Él juzgue a la misma tierra que Él creó, Él la juzgará con fuego. Ahora, ¿cómo será que el Dios que creó lo destruya con fuego? Porque Él es un juez perfecto. Ahora sabemos el lado de creador y conocemos que Él es un juez. Constantemente está juzgando todo en el reino, lo está pesando. ¿Saben? Les quiero concluir con esto, porque es una pregunta hermosa. Pueblo de Dios, el Señor Jesús, hablando, dijo, muchos, hablando de los últimos días, que a muchos el amor de ellos, la fe se enfriaría. Es una frase muy dolorosa. Muchas, cuando escuchamos esa palabra muchas, sabemos de que es la mayoría. Muchos. Algunos es una minoría. Pocos. Pocos son pocas personas. Pero Jesús dijo, muchos. La fe se enfriará. Esto nos tiene que preocupar, porque algo pasó en la fundación acerca del Dios que ellos conocen, que ha causado, que Jesús lo dijo proféticamente. Ahora no hay maneras para escapar. No, ninguna profecía de Jesús ha faltado. Es seguro de que más nos acercamos a los últimos días, la mayoría de los cristianos ya no van a ser cristianos. Piensen en eso. ¿No será algo que nos preocupe tan solo un poco? Muchos negarán al Señor. Muchos se apartarán de la fe. Muchos. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque en algún punto su fundación y conocimiento del Señor fue débil. En algún punto ellos tomaron a Jesús. Siempre decían, Jesús es amor, Jesús es amor. Y una virus pequeña, ellos comenzaron a dudar de su amor. Los problemas mínimos que vinieron ya estaban listos para negarlo. Yo les digo, el temor de Dios es lo que va a hacer que nuestra fe permanezca y no lo rechacemos. El temor de Dios, la reverencia de quién Él es. Cuando venga la persecución, está por venir, no está muy lejana. Porque tememos a Dios.
permaneceremos fiel. No seremos movidos, permaneceremos plantados. Pero todos los que solo conocen un lado de Dios, las tribulaciones mínimas vienen. Ellos fácilmente lo negarán. Y yo oro para que tú no seas uno entre ellos, que el temor de Dios, que sí, mi Padre, venimos a tu presencia, pero al mismo tiempo mires cómo te presentas a su presencia. Estas clases de teologías causan a las personas decir, yo voy a ir a la iglesia en mi playera, no me importa, en mis pijamas. Dios es mi Padre y no me he bañado en una semana, pero voy a ir. También es tu Rey. Disculpen si eres una de esas personas, pero espero de que lo miren de manera distinta después de hoy. Hay un versículo en la Biblia, en tu Nuevo Testamento, que dice, acércate a mí, purifica tu corazón y lava tu cuerpo con agua pura. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor, aún en el Nuevo Testamento, porque algunos de nosotros decimos, no, eso es el Antiguo Testamento. Pero esperen un momento, que el Dios del Antiguo no cambió en el Nuevo. Y esa es otra razón por la cual nos hace falta ese temor a Dios. Porque el Dios del Antiguo Testamento nos daba más miedo, pero el Nuevo, no, la gracia. Pero está en el Nuevo Testamento, que cuando venís delante de Dios, si no me creen, el profeta Chatham puede compartir todos los versículos que he estado diciendo. Dice, lávate con agua pura. Es importante que entendamos. Profeta, tenemos aquí esa escritura. Es en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Lavados los cuerpos con agua pura. Entonces no puedes venir delante de la presencia de Dios de cualquier forma. No puedes ir a un culto de cualquier manera. Muchas veces, si quizás te has preguntado, Dios mío, ¿por qué no contestas mi pregunta? Porque no estás viniendo delante de Él como te presentarías a un rey. Porque cuando vas delante de un rey, hay ciertos requisitos. Y ese temor y temblor, muchos dicen, es mi padre, voy a demandar. Un momento. No puedes asustar a Dios para que Él te responda a tus oraciones. Hay algo que tienes que entender. Cuando Dios puso principios en el Antiguo Testamento, ese mismo Dios es en el Nuevo Testamento. No cambia. Es el mismo Dios. Sus principios son iguales. Si vemos a este Dios que dice, vienes a servirme, pero necesito que te pongas este clase de vestido. Necesito de que sea con este tipo de lino, con este material, con estas piedras, con este detalle, con esta hechura. Esta persona tiene que ser la que lo prepare. ¿Qué es lo que hace a la iglesia pensar que ahora, porque está en el Nuevo Testamento, Dios tiene amnesia? Y dicen, olvídense de esto porque ese versículo en el Antiguo Testamento no funcionó. Entonces, por eso Jesús dijo, yo no vine a terminar con la ley, pero a cumplirla, a abolir la ley. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús estaba en la tierra, Él todavía estaba funcionando en los mismos principios. No, Él no tiene todas esas piedras como los sacerdotes en el antiguo, pero la clase de material que Él se ponía, su túnica, fue preciosa, al punto que los soldados romanos lo dividieron entre ellos, y no hubieran hecho eso si fuera cualquier material sencillo. Era de una sola costura, igualita a los principios dados en el Antiguo Testamento. Él todavía los utilizó en el Nuevo Testamento. ¿Vemos? Muchos principios los vemos una y otra vez. Todo el Antiguo Testamento
era acerca de los sacrificios, pero Jesús dijo, yo voy a hacer el mejor sacrificio. Significa que ya no va a dar el 10%, pero dio el 100%. Vemos, si tan solo, quizás les estoy dando mucho, debería de parar. ¿Están conmigo todavía? La pregunta que esta querida hermana me hizo era demasiado buena. Voy a dilatar toda la noche con esto. Ahora, voy a decir algo. Por favor, no se enojen conmigo, ¿ok? Pero si tan solo llegáramos a la realización de que Él no tiene que responder todas nuestras oraciones, tendríamos cuidado. Si solo tuviéramos ese temor de Dios, que no todas las ofrendas son aceptadas por Dios, tendríamos cuidado. ¿Qué es lo que le traemos a Él? Pero esa es la parte que Satanás ha logrado causar a las personas a simplemente tomarlo como algo ligero en la iglesia. Que podemos hablar de cualquier manera, decir cualquier cosa, cantamos de cualquier manera, adoramos como sea y después esperamos. Solo esperas de que Dios lo va a aceptar. No lo tiene que hacer. Eso es lo que lo hace Dios. Lo que lo hace al Dios es el hecho de que Él puede rechazar tu ofrenda y todavía ser Dios. Eso significa de que no podemos ir a la iglesia y adorar de cualquier manera. No podemos aplaudir de cualquier manera, porque esa ofrenda de aplausos Él lo puede aceptar o rechazar. Debo parar. Muchos de ustedes me están viendo por la primera vez y no los debería de asustar el día 1. Pero espero de que no, esto no nos asusta, esto está muy bueno. Muchas gracias. Pero espero de que esto hará renacer tu amor y respeto hacia el Señor. Porque yo te digo, yo he experimentado a este Señor y yo he hecho muchos errores. No llegué a todo este entendimiento de noche a la mañana. He pasado décadas sin conocer a este Dios. Yo comencé a predicar a la edad de 7 años y cuando yo te digo décadas, es verdad. Comenzaba a viajar, a servir al Señor de la edad de 11. Escribí mi primer libro a la edad de 15. Puedes entender la cantidad de momentos que yo he experimentado. Y he experimentado el Dios que mi madre me mostró, que la iglesia de las Asambleas de Dios me enseñó. Y yo tuve mi momento de rebelión, tuve mi momento de ser un joven. He atravesado todo. Y yo dije, si voy a creer en algo, ¿qué va a ser? Y después, todos estos evangelios tan lindos vinieron a mí y esa ternura que te dan, de que no tenemos que deshacernos de todo en la vida. Podemos guardar ciertas cosas y Dios todavía nos ama. Pero yo me hice la pregunta, ¿es eso lo que yo quiero? No. Yo quiero a este Dios en su plenitud. Yo no sé de ti, pero yo quiero todo de Dios. Yo no quiero caminar con Dios en el cielo, yo quiero caminar con Dios en la tierra. Y por eso necesitamos entender todos los lados de Dios. Eso es lo que nos dará la fuerza para apartarnos de ese pecado que nos da tanto placer, de tanta tentación. Eso es lo que nos dará la fuerza para levantarnos de donde nos hemos caído. El secreto de un hombre parado no es en que nunca cayó, pero que aprendió a levantarse de donde se había caído. Si ves a alguien parado, no quiere decir de que nunca han caído. Quiere decir de que han aprendido a temer a Dios. Han aprendido.
Yo recuerdo Catherine Kuhlman, según la historia, ella hizo tantos milagros y prodigios a través del Señor, claro, aún más que todos los 12 apóstoles que fueron grabados, más milagros y prodigios que fueron escritos que a través de ella, que todos los 12 apóstoles. ¿No es este un gran testimonio? Imagínense esto. Ahora, esta mujer, en el tope de su ministerio, ella cayó en pecado. Se enamoró de un hombre casado. Y ella estaba dispuesta a irse con él. Pero el Espíritu Santo comenzó a luchar con su corazón. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ganó. Un día, ella se paró en una carretera y ella le dijo adiós a ese hombre que ella verdaderamente amaba. Ella dijo: yo te tengo que dejar ir. Yo sé, y yo solo estoy diciendo lo que ella dijo. Yo conozco el lugar y la hora en el cual yo morí. Era una carretera y había un rótulo que decía fin. Y ella se paró allí, tiró sus maletas y lloró y rindió su vida al Señor. Y dijo: Dios, yo te elijo a ti. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es el conocer que sí Él ama y perdona, pero yo no estoy buscando su perdón. Yo estoy buscando por su favor. No estoy buscando acceso a su cielo. Estoy buscando el acceso a su corazón. Ese es el temor de Dios. Es lo que necesitamos. Ese es el primer amor. El Señor no estaba interesado en que ellos lo amaran. Él estaba interesado en el hecho de que su primer amor se había enfriado. El Señor no es impresionado con una iglesia que va a la iglesia y que danza y anda con banderas. Por favor. Nuestro Dios no es tan simple que será movido por un grupo que hará ruido y con luces y después hacen lo que quieren y Él está bien y cada semana vienen y lo repiten. No. Él está buscando todo nuestro corazón. No busca por 4 panes. Él está buscando ese quinto que no quieres entregar. Es por eso que Jesús miró a Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Si Jesús hubiera parado ahí, todos hubiéramos tenido una excusa, pero no. Jesús continuó, dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y señaló a los otros discípulos alrededor de él. Le preguntó: ¿me amas más que estos? No era suficiente de que Pedro lo amaba. Él dijo: lo que yo quiero es que me ames más que todos estos. Significa que tienes que sobrepasar en santidad, en consagración, en ofrendar, en adoración. No puede ser como los demás. Su estándar no puede ser el tuyo. Después, el Señor te dará su cercanía.
Yo oro para que pongan esta palabra cerca de sus corazones. Oro para que persigan el fuego. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos como fuego, pureza. En fuego, nada adulterado puede permanecer. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos purificados como fuego. Él quiere sus ministros como llamas de fuego. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pueblo de Dios, después de oír una palabra como esta, no podemos regresar a nuestro viejo entendimiento. Antes de decir otra cosa, yo necesito decir de que desde que yo recibí esta palabra, hemos estado sintiendo el fuego de Dios en nuestros huesos. La Biblia dice, el Señor nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Como el profeta de Dios estaba ministrando, él dijo, Él hace sus ministros como llamas de fuego. Pueblo de Dios, este entendimiento, con esta revelación, información que ha sido impartida a nuestros espíritus, no podemos regresar. Este es nuestro momento con Dios. De aquí tenemos que ir al lugar donde Dios ya nos ha dirigido y nos ha invitado. Mientras vamos a ese lugar, esa palabra que nuestro Padre nos ha hablado tiene que ser lo que aviva nuestro espíritu y que nos prepara para el bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Él nos hará sus ministros como llamas de fuego. Pueblo de Dios, mientras comienzas a alabar, que el Señor Dios encuentre a cada uno de ustedes. Como nuestro Padre Espiritual dice, su cercanía es nuestra grandeza. Necesitamos la cercanía de Dios. En la hora en la cual estamos viviendo, adoremos al Señor